Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, una vez más aquí con ustedes, hablando de temas de seguridad, particularmente de su seguridad. En los videos anteriores hemos estado hablando de en caso y hablamos de delitos muy relativamente no muy, digamos, agresivos, ¿no? Estamos hablando de cuando somos enfrentados por un ratero en la calle, por un ladroncillo en la calle que quiere sacarnos cosas muy pequeñas, y generalmente este tipo de situaciones se resuelven rápidamente, particularmente si usted le entrega la propiedad. No hay ninguna posibilidad que se escale mucho más. Si usted, sobre todo si usted digamos, acepta lo que está sucediendo, le entrega a la persona lo que usted, esa persona quiere, generalmente se van a ir rápidamente. Pero ya hemos hablado que hay unos individuos que son un poco más agresivos, hemos hablado que son unos individuos que a lo mejor tienen otras opciones o que están pensando de una forma muy distinta. Y esto es aquí donde ya vamos a empezar a cambiar un poco la dinámica de cómo podemos hacer. En los videos anteriores yo les había comentado de que vamos primero a tratar de, digamos, aminorar la posibilidad de violencia. Hablamos también de la posibilidad de calmar a la situación, porque va a ser una situación muy nerviosa para ambos, para usted igual que para el delincuente, y puede ser una situación que escale la agresión. Entonces ya hemos intentado y vemos que la persona con la que estamos lidiando no es una persona normal, ¿no? Y dentro de lo que hablamos de lo que es normal, la normalidad, el delincuente por lo general no son gente normales, porque ese mito de que el delincuente comete delito para sobrevivir, para comer, no es cierto. La mayoría de los delincuentes cometen delito por otras razones. Entonces vamos a ver qué hacemos con eso. Y aquí es donde quiero empezar a desarrollar un poco ya la mentalidad del ser humano de sobrevivir. O sea, vamos a cambiar un poco la dinámica aquí, ¿no? O sea, ya intentamos en la parte social, ya intentamos en la parte de conversación, ya intentamos en la parte más normal, que es lo que generalmente todos los seres humanos estamos acostumbrados en la vida diaria, ¿no? O sea, comunicarnos, expresarnos, ver esto. Pero ahora ya vamos a cambiar un poco, vamos a cambiar la dinámica. Y aquí ya vamos a empezar a practicar una nueva técnica, una nueva teoría, una nueva forma de hábitos en la que tenemos que estar muy conscientes de cómo lo vamos a representar. Porque ya vamos a cambiar del delincuente normal a un agresor. No una persona que está enojada, sino agresor. Quiero que entiendan una cosa, hay una diferencia enorme entre agresión y enojo. ¿Okay? Usted se puede enojar, mucha gente se enoja, pero no es agresiva. Pero la agresión es una acción pensada, o sea, no es una emoción, ¿no? La emoción hay gente que, por ejemplo, nos dicen algo y inmediatamente reaccionamos, pero no necesariamente vamos a inmediatamente, digamos, irnos a la agresión. La agresión es una cosa que usted ya toma una decisión directa, y hay gente que sí tiene, digamos, el sistema psicológico dañado, y entonces inmediatamente apela cuando no puede salirse con la suya, porque son caprichos, ¿verdad? Cuando no puede salirse con la suya, acude a la agresión. Entonces quiero que entienda que hay una diferencia enorme entre una persona que está enojada y una persona que es agresiva. Son dos cosas muy distintas. Entonces, la persona que está enojada no necesariamente siempre lo va a agredir, pero una persona que tiene tendencias a agredir y una persona que es agresiva en general, a veces no se la puede necesariamente distinguir por la forma de su comportamiento, porque hay personas que son muy agresivas y son muy tranquilas. Yo he conocido gente que se dedica, precisamente en algunas de mis investigaciones hablé con gente que se dedicaba a asesinar gente por dinero, o sea, asesinos a sueldo, lo que más conocido como los sicarios, y muchos son personas muy normales, que usted las escucha en la calle. Si usted las hubiera, primero que todo, vio que en las películas siempre a los asesinos y a los sicarios los ponen como gente así ruda y gente... Yo he conocido personas que si usted las viera, lo que menos le ocurriría es que esta persona podía hacerle un daño a una mosca. Sin embargo, estas personas fueron muy sanguinarias, torturaron gente, hicieron sufrir mucha gente, incluso mataron gente de una forma muy seria. Y
por eso le comento que no quiero que se lleve simplemente porque la persona es muy, digamos, de personalidad, digamos, de presencia muy campechana, una persona normal, no es una persona agresiva. Y es aquí donde vamos a empezar a hablar un poco más de eso. Ya vamos a empezar a distinguir ya nos vamos a alejar un poco del ladrón regular y vamos a empezar a ver la psicología del delincuente, ya que es una persona más agresiva, que es el que usted se tiene que cuidar mucho porque es el que le puede hacer mucho daño en cualquier momento. Entonces, le estoy hablando así en grandes rasgos, pero ahorita ya de ahora en adelante lo voy a empezar a analizar más. Y lo que quiero que entienda aquí es qué vamos a hacer cuando nos encontremos con ese tipo de gente en la calle. Quiero mencionarles aquí una técnica muy interesante. Algunos de ustedes, amigos, que han practicado particularmente en sobrevivencia urbana, sobrevivencia a la calle, y particularmente si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de tomar algunos cursos sobre defensa personal y sobre armas. No estoy hablando de karate, sino de sobrevivir en la calle. Allá por los años 70, finales de los 60, principios de los 70, había un instructor, un profesor muy conocido que se llamaba Jeff Cooper. Y Jeff Cooper había sido militar y tenía mucha... fue uno de los primeros gurús, si usted lo quiere llamar así, que habló de la defensa personal. Su especialidad de él era el uso de las armas, o sea, él era un instructor de tiro. Entonces había desarrollado toda una técnica de cómo reaccionar ante un acto de violencia. No le estoy diciendo necesariamente que esto era lo más apropiado, pero en el sentido de lo que él enseñaba, él era muy adicto que si una situación digamos, escalaba rápidamente, había necesidad de irse inmediatamente a las armas. Ahora, le estoy hablando de una mentalidad muy estadounidense, muy norteamericana, porque Cooper había sido militar, entonces tenía una forma de defensa personal que él no creía en la defensa personal de cuerpo a cuerpo ni nada de eso, sino que simplemente él decía que un arma calmaba toda la situación, no importa qué tan agresiva era la persona. Le estoy hablando de los años 70, los años 80. Hoy en día la mentalidad ha cambiado muchísimo, ¿no? Me hacía acordar a la frase famosa de Samuel Colt. Samuel Colt, para los que no saben, Colt fue un armero que creó e inventó los primeros idea de los primeros revólveres más conocidos. O sea, con Smith & Wesson y Colt fueron los pioneros de los revólveres aquí en Estados Unidos. Y entonces Samuel Colt, el viejo Colt, tenía una frase que decía: Dios creó al hombre y Colt los hizo a todos iguales por el uso del arma. O sea, todos los hombres somos iguales hasta que alguien desenfunda un arma y se acabó el problema. Entonces, esa mentalidad la llevaba este instructor, Jeff Cooper, y entonces él había diseñado toda una técnica que era muy efectiva. Le digo, muchos tomamos sus cursos, fuimos a distintos lugares, ellos entrenaban al público, pero también entrenaban academias. Él tenía una academia muy importante, que todavía incluso está todavía la academia de tiro ahí en Arizona. Y entonces lo más importante que debemos rescatar de todo lo que le estoy hablando aquí es que el señor Cooper inventó una teoría que es muy interesante para la defensa personal, y decía que el ser humano debe estar generalmente trabajando con 3 colores. O sea, él digamos, decía que la personalidad del individuo en la calle debiera estar consciente de todo lo que le está pasando. Y no solo estar consciente de lo que está pasando, o sea, no estar dormido, sino también tener la oportunidad de observar cuando la situación se iba a ir de las manos rápidamente, que es lo que estamos hablando aquí. Entonces él había creado esa idea de cómo diferenciar y creó una serie de colores y decía blanco, amarillo, naranja, rojo y negro. O sea, era una gama de colores muy extraña en la que él se expandía, de que blanco era el que creía que no pasaba nada,
negro era el extremo que estaba constantemente pensando que iba a pasar lo peor de lo peor. O sea, el extremo, ¿verdad? Entonces él había creado esos extremos. Y entre esos extremos él había creado la idea de que el ser humano siempre debe estar en color amarillo y luego prestar atención, que era ya en color naranja, y luego si se le iba de las manos el rojo. Entonces quiero que conciban eso, quiero que piensen eso, porque ya lo voy a expandir un poco más en el próximo video, lo que estamos hablando aquí. Los invito a que continuemos en el próximo video, los invito a que nos sigan, inscríbanse si no lo han hecho, y como siempre ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Y ahora vamos a continuar. Un gusto saludarlos.